Naturaleza inclemente, más de 100 muertos dejan las inundaciones y deslizamientos causados por el monzón en India. Autoridades solicitan donaciones económicas a la población para apoyar esfuerzos de socorro y rehabilitación. El riesgo país de Venezuela experimentó un leve repunte al final de julio. Merideños padecen un estancamiento para el desarrollo económico debido a los apagones. Jade Delgado nos cuenta más. En la entidad andina los racionamientos eléctricos han pasado de 4 a 5 horas por día y a esto se suman las fallas que pueden presentarse en cualquier momento y en los distintos municipios. Una situación que los habitantes denuncian debido a que afecta su calidad de vida, pero también sectores empresariales, comerciales y pequeños emprendedores indican que esto representa un estancamiento para el desarrollo económico. Gracias, Jade. También hoy en la emisión meridiana tendremos Cámara de Comercio, Producción en Nueva Esparta pide acelerar la sanción de la reforma de la ley de Puerto Libre. Un hombre fue detenido por fingir ser funcionario del 6CPC en Portuguesa. Venezuela ha repuntado en materia de telecomunicaciones, así lo afirmó el presidente de Cacetel, Pedro Marín. En los deportes sigue la polémica en la FIFA. Luis Figo, a través de sus redes sociales, pidió la renuncia del presidente Gianni Infantino. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero Televen. Héctor Matos y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Un saludo. Un saludo, mi querida Claudia. Amigos, un placer acompañarles como siempre y llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. El riesgo país de Venezuela experimentó un leve repunte al cierre del mes de julio. A pesar de este incremento puntual, la tendencia general muestra una reducción significativa si se compara con los niveles registrados en 2025. Los analistas atribuyen este comportamiento a la combinación de factores estructurales de la economía y eventos coyunturales recientes. Al cierre de julio de 2026, el índice de bonos de mercados emergentes, elaborado por JP Morgan, ubicó el riesgo país de Venezuela en 7.193 puntos. Esta cifra representa un incremento de 568 unidades, lo que se traduce en un 8,57% con respecto a junio. Sin embargo, al comparar este resultado con el cierre de 2025, el indicador refleja un descenso acumulado de 5.000 o 5.8 o 5.4 puntos, lo que equivale a una caída de 43,25%. En un horizonte de 12 meses, la reducción alcanza a los 11.809 puntos, marcando un importante contraste con los niveles superiores a los 20.000 puntos registrados en 2024. El riesgo país mide la capacidad y disposición de un Estado para cumplir con sus compromisos financieros. A mayor puntaje, mayor es el costo de financiamiento que exigen los inversores internacionales. Durante una entrevista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su política hacia Venezuela al asegurar que las decisiones adoptadas por su administración transformaron la situación del país y generaron beneficios económicos tanto para Washington como para Caracas. Bueno, la gente se oponía tanto a lo que hice en Venezuela. Duró un día y ahora ellos... Miren, estamos generando cientos de miles de millones de dólares y ellos también están obteniendo. Venezuela es como un lugar diferente, pero estamos extrayendo cientos de miles de millones de dólares. Ellos están extrayendo cientos de miles de millones de dólares. Es un lugar diferente. De hecho, se ha convertido, quiero decir, tuvieron la tragedia el otro día con el problema, como sabes. Pero ese fue un problema terrible, el terremoto, supongo que así lo llamarías. Fue uno malo.
Trump también señaló que de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, los ciudadanos esperan resultados concretos y victorias de su partido, utilizando el caso de Venezuela como uno de los ejemplos que, a su juicio, respaldan las políticas implementadas por su administración. La estatal de exportación energética de la India, Oil and Land Natural Gas Corp, proyecta firmar nuevos acuerdos con nuestro país para operar 2 bloques petroleros bajo el nuevo marco legal nacional. El director financiero de la compañía, Anupan Agarwal, precisó que la flexibilización de las sanciones permite reactivar plenamente los proyectos en Venezuela. Además, destacó que los incentivos de la legislación venezolana y la experiencia técnica del grupo facilitarán la transición en los yacimientos que gestiona PDVSA. Integrantes del Senado estadounidense presentaron una resolución bipartidista que reafirma el respaldo de Washington a la celebración de elecciones transparentes en nuestro país. Los principales impulsores son el senador republicano Ted Cruz y la demócrata Jeanne Shaheen, quienes también cuentan con el copatrocinio de los senadores Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jackie Rosen, donde insisten en la necesidad de avanzar hacia un proceso democrático con garantías para todos los actores políticos y la liberación de los privados de libertad. La resolución afirma que un gobierno legítimamente electo abriría la puerta a una relación más estrecha entre ambos países en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación económica. El abogado y analista político Joel Horta destacó que hay un reconocimiento de ambos sectores políticos en este nuevo proceso de diálogo. Sin embargo, indicó que la agenda que atraviesa el país en estos momentos debe ser manejada con precaución para lograr cambios reales a nivel social, económico y la transición a corto y mediano plazo. Hay que advertirle a la nación, a Venezuela toda, que de esta agenda, que es una agenda básicamente política, para la búsqueda de la reinstitucionalización del país y podamos nosotros entre los próximos 2 o 3 años llegar al momento de la llamada transición, lo hagamos dentro de la mayor paz social posible y que por supuesto en paralelo vaya con la agenda ciudadana que es la más grave. Precisó que las elecciones no pueden ser todavía porque no existe un registro electoral confiable, falta restablecimiento de relaciones consulares, la escogencia de representantes confiables para el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia. Durante años, habitantes del estado Mérida han denunciado las fallas del servicio eléctrico, una situación que se agudiza con el paso de los días y que representa un estancamiento para el desarrollo económico. Nuestro compañero Jade Delgado nos amplía la información. Los racionamientos eléctricos que se aplican en los 23 municipios de la entidad han pasado de 4 a 5 horas diarias, una situación que habitantes denuncian debido a que afecta su calidad de vida. Pero además de esto, también representa un estancamiento para el desarrollo económico en esta entidad. Aquí hemos tenido una afectación terrible en materia de servicio eléctrico. Todos los días tenemos racionamientos del servicio y esto por supuesto afecta la vida local en todos los aspectos y en todos los sectores. Esto atrasa la actividad económica, comercial, esto dificulta el desenvolvimiento de esa dinámica económica, social y cultural del municipio. El Vigía no escapa de esa afectación. De acuerdo con los ciudadanos consultados a propósito de esta problemática que se mantiene en la entidad andina desde hace años, indican que esto afecta a todo tipo de actividades económicas, educativas, recreativas, de investigación y también afecta a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, quienes hacen un llamado a las autoridades para que se resuelva esta situación cuanto antes. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Gracias por el reporte. Y la Cámara de Comercio y Producción de Nueva Esparta busca sumar apoyos institucionales para acelerar la sanción de la reforma de la ley de Puerto Libre, ejerciendo su derecho de palabra ante la Cámara Municipal de Mariño, donde presentó las bases del proyecto.
La presidenta del Gremio Comercial Regional, Raquel Uribe, durante la sesión reiteró que este es el momento para que el gobierno nacional acelere la aprobación del proyecto. Destacó la urgencia de adecuar este marco legal para reactivar la economía regional, que actualmente aporta 1% al Producto Interno Bruto. Estamos haciendo una propuesta para aportar al PIB del país. Es decir, si nosotros impulsamos el desarrollo económico del Estado de Nueva Esparta, que hoy representa el 1% del PIB, podemos contribuir con la economía de Venezuela. Este encuentro contó con la presencia del alcalde de Mariño, Eneas González, quien anunció el total respaldo al gremio comercial y dio a conocer algunas medidas legales para impulsar la reforma de ley, como la creación de una comisión municipal para la defensa del comercio. El Consejo Municipal hacer una resolución para acompañar este proceso de propuesta de reforma parcial. Nosotros, a su vez, desde el Ejecutivo vamos a tener un decreto de respaldo, no solamente a la propuesta de reforma, sino al comercio en general. La Cámara de Comercio y Producción de Nueva Esparta continuará esta gira en busca de las alianzas institucionales para así lograr una postura unificada en este proyecto de ley de reforma de Puerto Libre. Pero la última palabra la tendrá la Asamblea Nacional con su aprobación. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El despliegue tecnológico en La Guaira tras el doblete sísmico fue determinante para garantizar el acceso a las comunicaciones en las zonas de desastre. Así lo afirmó el presidente de Cacetel, Pedro Marín, quien resaltó que la conectividad satelital de Starlink ofreció respuestas inmediatas en la entidad. Digamos, una de las cosas que resolvió o que ayudó a resolver el problema de la conectividad en La Guaira fue la conectividad satelital, especialmente con los sistemas de SpaceX, o sea, con Starlink, ¿no? Yo te puedo decir y le doy las gracias a Conatel en este caso, porque hay una serie de... Starlink no está autorizado para Venezuela, ¿okay? Sin embargo, a raíz de la catástrofe, Conatel entendió la importancia de esta conectividad satelital y llegó a acuerdos ya. Creo que ya se han realizado reuniones con la gente de SpaceX para llegar a acuerdos con el tema de la conectividad satelital, y pues eso ayudó muchísimo a resolver el problema de la conectividad todo este periodo después del terremoto. Marín explicó además que Venezuela se ha repuntado en materia de telecomunicaciones. De acuerdo al experto, desde el año 2020 el despliegue de fibra óptica en territorio nacional ha registrado un crecimiento continuo, lo que permite que actualmente el país compita con otras naciones potencia en dicho sector de la región latinoamericana. En ese sentido, subrayó que la meta de Cacetel es seguir expandiendo su alcance hasta lograr que toda la población cuente con conectividad. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, más de 70 colegios de Fe y Alegría han resultado afectados por los terremotos. Hay un momento límite en el que la paciencia deja de ser una virtud. Edmund Burke. Al menos 35 cuerpos faltan por recuperar en la Torre G de la OPP 26 en Tanaguarenas. Los métodos de recuperación de cuerpos y levantamientos de escombro son variados en el lugar. Génesis Rivas nos tiene los detalles. Sí, a 42 días del doblete sísmico, este es el ambiente que se vive pues acá justamente en la OPP 26. Acá las maniobras para el levantamiento de escombros y recuperación de los cuerpos pues es variada. Por ejemplo, acá en la Torre G, justamente los familiares han impedido que se utilicen las grúas tipo jumbo, esto pues para evitar causar algunos daños en la estructura justamente y que pueda afectar la recuperación de los cuerpos. Pero voy a dejar que sea una de los familiares, de las personas que residen acá, Yubrasca León, que nos dé un poco más de detalles, pues cómo han estado haciendo estas labores, qué han hecho ustedes para poder hacer, cómo lo están haciendo en este momento y bueno, justamente qué es lo que necesitan acá en el lugar. Bueno, mira, no ha sido fácil porque como que cada familiar se adueñaron de un pedacito, entonces ellos se adueñaban del lugar, ¿no? Desde un principio quisimos empezar a levantar losa como lo están haciendo en este momento, pero los familiares no dejaban.
Entonces, bueno, cada familiar encontró a su familiar y se fueron yendo, y fue cuando nosotros pues empezamos a levantar losas junto con los bomberos de Morán, que nos están prestando el apoyo. Entonces, aquí nosotros no hemos permitido que entren los jumbos porque sentimos que están demoliendo y a veces no podemos reconocer si hay un cuerpo o no, entre tanto escombro. Entonces estamos trabajando manualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros con el electromartillo grande abrimos zanjas, ¿verdad? En la losa, las cabillas más gruesas se pican con el hocicorte y la grúa lo que hace es que la eleva y la coloca para este lado, y entonces los escombros los bajamos nosotros manualmente, poco a poco, para poder revisar si hay cuerpo o no. ¿Qué necesitan ustedes en este momento acá? Personas que nos ayuden, más que todo personas, porque necesitamos muchas personas para bajar lo que es escombros. Maquinaria en el sentido de herramientas, electromartillo, necesitamos bombonas de oxígeno para poder trabajar con el hocicorte. Necesitamos muchos guantes porque se gastan todos los días, botas, ya yo me he perdido como 4 pares de zapatos. Más que todo es eso. Bueno, es importante mencionar que por lo menos acá en la torre G nada más están utilizando la grúa telescópica, que es la que les permite alzar únicamente las losas. Mientras que en la torre C, que queda justamente al lado, sí están utilizando la grúa Jumbo. Bueno, ellos allí argumentan que las labores la han estado haciendo con mucho cuidado. Incluso indicaron que en las últimas 24 horas lograron recuperar el cuerpo de 2 personas. Debo decir además que justo a mi espalda es donde estarían buscando también a otras personas, debido a que anteriormente esto era la cancha que unía la torre C con la torre G. Entonces presumen que habrían muchas personas debajo de estos escombros, por eso es que están haciendo justamente estas labores allí. Esta es la información que tengo hasta el momento, y con ella retorno el pase con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Génesis, por el reporte. Y más de 70 colegios de la red Fe y Alegría han resultado afectados por los terremotos y hasta ahora solo cuentan con el presupuesto para reparar 14. La meta es lograr la rehabilitación de todos para poder garantizar el regreso escolar seguro. Vanessa Urbano nos tiene los detalles. Adelante, Vanessa. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en parte de lo que ha sido la rueda de prensa de las escuelas de Fe y Alegría. A mi lado se encuentra el director general, José Gregorio Terán, quien nos va a explicar un poco en cuanto a lo que se está haciendo para lograr que en octubre comiencen las clases. Estamos hablando que son más de 240 colegios en todo el país, donde 73 han sido afectados. Efectivamente, tenemos 73 centros afectados en todo el país, y de esos 31 tienen etiquetas, unos etiquetas rojas, otros etiquetas amarillas, que son los que más nos preocupan, y otros etiquetas verdes, a los que estos son habitables, pero hay que hacerle algunos arreglos. Finalmente, también estamos haciendo en paralelo toda la estrategia pedagógica que tengamos para el plan A en caso de que se puedan abrir, o el plan B en caso de que no se abran. Padre, una preguntita. En cuanto a aquellas etiquetas rojas, ¿puede mencionarnos cuáles son esas escuelas, en qué parte están ubicadas? Sí, tenemos 3, y cuando digo etiqueta roja no es que, es que tienen fallas estructurales, y por tanto hay que entrarle fuertemente. Una es el Colegio Prisco Villasmil en Antímano, en el sector La Pedrera. El segundo es el Colegio La Rinconada, aquí en Coche, cerca del mercado principal. Y uno tercero es del Colegio Sugarramurdi, en San Vicente. ¿El de Caraballeda? No, el Caraballeda, gracias a Dios, no se afectó. No se afectó fuertemente. Claro. Padre, hablando de Caraballeda, aquellos alumnos, ¿tienen la data de cuántos alumnos fallecieron en La Guaira? Sí, en La Guaira lamentablemente fallecieron 30 estudiantes, además de todos los familiares, pero 30 estudiantes. Fueron de Fe y Alegría, han sido 32,
una profesora del Instituto Universitario de Katia y un estudiante de un colegio en Maracay. Muchas gracias, padre. Bueno, esta es parte de la información que se maneja desde ahora. Ellos ya comenzaron a elaborar un plan de trabajo, como ustedes acaban de escuchar, y con esta información devuelvo el contacto al estudio. Adelante. Gracias, Vanessa. Y más de 150 familias en el sector Los Colorados, en Valencia, estado Carabobo, dicen tener 8 días sin servicio eléctrico por una falla en un transformador. Sandino Ignacio Yaguari con los detalles. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. A esta hora lo hacemos desde el sector Los Colorados, en la calle Lourdes, porque familias aseguran, como bien señalan, tener 8 días sin servicio eléctrico, pero dejemos que sean ellos quienes nos indiquen qué es lo que está ocurriendo. ¿Me dice su nombre por acá, por favor? Mi nombre es Janet Vega, soy habitante de esta comunidad. Desde el día martes de la semana pasada nos encontramos sin servicio eléctrico. El día jueves se llevaron el transformador para repararlo, hacerle mantenimiento, pero hasta ahora no lo han traído. Aquí hay muchos vecinos con niños pequeños, adultos mayores hasta 91 años, personas en cama, enfermas. Se nos han pedido los medicamentos, los alimentos. Hay gente que nada más tiene cocina eléctrica y esto ha sido una zozobra. Todavía no tenemos una certeza de cuándo va a venir realmente el transformador y nos van a resolver el problema. Por favor, les pedimos a todos los que puedan ayudarnos, a los que les compete, y pónganse una mano en el corazón de la situación que estamos viviendo, que ya es insostenible. ¿Cuántas familias afectadas acá en este sector? Somos 75 casas, 150 familias afectadas. ¿Los trabajos están a cargo de Corpolet? Los trabajos están a cargo de Corpolet, se llevaron el día jueves el transformador. Bueno, escuchaban palabras de cada uno de los vecinos de Los Colorados, quienes aseguran tener, como bien señalan, 8 días sin servicio eléctrico, a esperas todavía del transformador al cual están haciendo algunos trabajos de reparación la Corporación Eléctrica Nacional. Con este avance desde el estado Carabobo, nosotros retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias por el reporte. En la isla de Margarita, la naturaleza reclama su espacio, y es que parte de Playa Parguito, ubicada al noreste, pierde su orilla metro a metro, enfrentando una erosión costera. La bióloga y profesora universitaria Cristina Fiol dijo que responde a la dinámica de erosión natural de las costas arenosas, pero debido a las construcciones que se hicieron sobre la barrera de dunas, no hay un suministro de arena constante a la playa para sustituir la que se lleva el oleaje, y por eso se va perdiendo la orilla. Ocurre cada cierto tiempo, como 10 a 15 años, que vuelve a ocurrir. Claro, si estuviera la duna ahí, o la barrera de duna desnuda, pues la arena se fuera recuperando más rápido. El problema está en que al tener las estructuras, como los restaurantes, no hay arena disponible porque la arena está o debajo de estas estructuras, o se le puso cemento o otro tipo de material para construir estas estructuras que dan servicios en la playa. La experta advirtió que las edificaciones en la costa dificultan la recuperación del ecosistema. Recomendó actuar con prudencia y realizar estudios y tratar de darle una solución adecuada, evitando improvisar con obras típicas como espigones o rompeolas sin estar seguros de los efectos. Yo sugiero que instituciones como la UDO, que tiene biología marina, instituciones como La Salle, que tienen el Instituto Oceanográfico, que ellos tienen esa facilidad, y los técnicos y profesionales que trataran de hacer un estudio de la dinámica de esas playas y tratar de darle una solución más debida y adecuada a las características de la playa. Este fenómeno se registra solo en una parte de la playa. El resto de la costa se mantiene activa con sus prestadores de servicio y recibiendo a los turistas de cara a la temporada. Temporada como tal, como todos sabemos, la temporada vacacional siempre comienza a partir del 10 de agosto como tal. Antes se reciben turistas esporádicamente. Los trabajadores de esta emblemática playa ubicada en el municipio de Antolín del Campo se mantienen optimistas a que con el pasar de los días comience a incrementarse la llegada de viajeros que para esta fecha eligen a Margarita como destino de descanso. Lisbeth Miquilena, Televen. Un sujeto fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal de Acarigua en el estado portuguesa por usurpar funciones del CICPC.
Se pudo conocer que el aprehendido fue identificado como José Rivero, de 31 años, quien fue denunciado de forma anónima por vestir como funcionario de la Policía Científica y acudir a establecimientos comerciales solicitando dinero a cambio de brindar seguridad. Las autoridades, tras investigar el caso, lograron su detención e incautaron prendas alusivas a la institución policial. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional. Más de 100 muertos se registraron en la India producto de inundaciones y deslizamientos causados por el monzón que afecta significativamente a las provincias del noreste del país. Si bien los agricultores dependen cada año de las lluvias monzónicas, los científicos afirman que el cambio climático está haciendo que este fenómeno sea cada vez más errático, impredecible y mortal en todo el sur de Asia. Las autoridades provinciales han pedido donaciones económicas a la población para apoyar los esfuerzos de socorro y rehabilitación, donde unas 12.000 personas han tenido que abandonar sus hogares inundados. Un hombre armado fue detenido en el campo de golf, propiedad del presidente estadounidense Donald Trump en Los Ángeles. El sospechoso fue identificado como Giannini John Taele, de 38 años. Según un comunicado, agentes federales lo detectaron caminando por los terrenos del campo de golf, tomando fotografías y videos, aparentando vigilar las actividades de planificación de seguridad. Más tarde, investigadores del Departamento del Sheriff y la Unidad Antiterrorista del FBI registraron la vivienda de Taele, donde encontraron armas, equipo táctico y múltiples anotaciones sospechosas. La Fiscalía de Los Ángeles aún debe decidir si presentará cargos contra el detenido. Un creador de contenido mexicano fue asesinado a disparos mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante en Sinaloa. El fallecido fue identificado como César Gastelium, quien era conocido en plataformas digitales por contar con más de 500,000 seguidores en TikTok. El influencer fue sorprendido mientras hacía un directo junto a dos amigos cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le propinó un disparo en la cabeza. Rápidamente fueron desplegados militares y policías, mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo. Un ciudadano peruano de 35 años perdió la vida de forma fulminante tras recibir un único y contundente golpe propinado por un exboxeador de nacionalidad venezolana. Lo indignante de la escena quedó registrada por cámaras de seguridad que hoy forman parte de la investigación del caso. El altercado verbal comenzó en plena vía pública entre el ciudadano peruano y el venezolano Gabriel Salazar, un exboxeador venezolano de 21 años que presuntamente se dedicaba de manera informal al cobro de préstamos. La disputa escaló rápidamente de los insultos a la agresión física directa. Con la precisión y fuerza, Salazar lanzó un fulminante golpe de derecha directo a la mandíbula de la víctima, causando que cayera contra el pavimento, perdiendo la vida en el lugar. En el mismo registro audiovisual se observa el momento en que el padre de la víctima intentó intervenir desesperadamente para defender a su hijo. Sin embargo, el agresor también arremetió contra él, propinándole un fuerte golpe en el rostro antes de darse a la fuga. Al momento de su detención, el imputado alegó ante las autoridades que actuó en legítima defensa. El caso continúa bajo estricta investigación. En Reino Unido, una mujer fue detenida esta mañana tras herir con un arma blanca a 4 hombres en el centro de Londres. Las causas del incidente estarían relacionadas con problemas de salud mental de la sospechosa. Tras el hecho violento, fue incautado un par de tijeras y se mantiene la investigación para esclarecer los detalles. En Alemania, un dron con un artefacto explosivo provocó la suspensión temporal del tráfico aéreo en un aeropuerto al este del país. El dron trasladaba un artefacto explosivo no identificado que afortunadamente fue desactivado. Este incidente provocó que un avión tuviese que abortar su aterrizaje en esta terminal aérea. Es importante destacar que en las últimas semanas Alemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales. En Portugal, la policía incautó 5 toneladas de cocaína a bordo de un barco portacontenedores procedente de América Latina. Esto durante un operativo conjunto que dejó 3 personas detenidas. Los aprehendidos son extranjeros, pero no se reveló su nacionalidad. Durante la operación
fue desmantelada una red criminal internacional dedicada al tráfico de sustancias ilícitas hacia Europa. El buque, que había realizado una escala previa en Panamá, fue escoltado hasta el puerto de Sainz, mientras las autoridades de España y el Reino Unido colaboran en el desarrollo de investigaciones pertinentes. El gobierno de Ecuador desplegó 4.000 policías y militares en la ciudad de Quito para reforzar la seguridad y frenar la escalada delictiva. Esto tras reportarse homicidios, ataques armados y amenazas con explosivos en la capital del país. El operativo militar y policial se concentrará en zonas de alta concurrencia como estaciones de metro, centros comerciales e instituciones educativas. La medida busca contener la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión en Quito, que permanece bajo estado de excepción desde mediados de junio. Durante el mes de noviembre, el Papa León XIV estará en Uruguay, Argentina y Perú. Esta sería la primera visita de Robert Provost como sumo pontífice al continente americano. El Vaticano anunció que la visita del sucesor de Pedro a estos tres países será entre el 6 y 17 de noviembre. La primera parada de León XIV será en Uruguay, entre el 6 y 8 de noviembre. Pasará brevemente por Argentina el día 11 y continuará esta misma fecha hacia Perú, culminando este viaje apostólico el 17 de noviembre. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, conozca cómo ha afectado la centralización de los servicios públicos en el país. Cuando se daña un semáforo, el agua no llega o los desechos se acumulan, la mirada del ciudadano no viaja hasta los despachos del Ministerio de la capital. La gente busca respuestas inmediatas en la calle. Aunque la toma de decisiones presupuestarias se haya centralizado en los últimos años, la operatividad del país se sostiene sobre los dos hombros territoriales claves, el gobernador y el alcalde, dos figuras que, aunque comparten el compromiso con la comunidad, operan en dimensiones completamente distintas. Héctor Matos nos tiene los detalles sobre este tema. Así es, Claudia. Amigos televidentes, comencemos en la escala macro. El gobernador del estado es el gran articulador regional. Su función combina la diplomacia política con la resolución de contingencias a escala mayor. Bajo su responsabilidad directa se encuentra la red de salud regional, con los hospitales centrales a la cabeza, la infraestructura de las escuelas estatales y el mantenimiento de las vías agrícolas que conectan a los productores con los centros urbanos. Al presidir la defensa integral del Estado y dirigir la Policía Regional, el gobernador actúa como un intermediario directo ante el Ejecutivo Nacional para destinar recursos, gestionar cupos de combustible y negociar soluciones cuando los servicios nacionales colapsan. Pero revisemos un poco de historia. Tras la aprobación de la Ley de Descentralización de 1989, varios estados como Aragua, Zulia, Carabobo y Lara asumieron la gestión directa de sus sistemas de salud pública. Con esta ley se modernizaron hospitales centrales, bajaron los tiempos de espera médica y mejoraron los inventarios de insumos debido a que la compra y contratación se realizaba localmente sin depender del ministerio en Caracas. A unos pasos de la puerta de su casa, el escenario cambia por completo. Aquí entra el alcalde, que es el verdadero gerente del entorno inmediato. Si el gobernador administra el Estado, el alcalde ordena el día a día del vecino. Su trinchera es el aseo urbano, el alumbrado de las calles, la demarcación de las avenidas y el mantenimiento de plazas y mercados. A diferencia de las gobernaciones que dependen fuertemente de las partidas que envía la capital, las alcaldías obtienen su músculo financiero de la recaudación local, impuestos al comercio sobre inmuebles y vehículos, desde la emisión de un permiso de construcción hasta el registro de un nacimiento. El municipio es el rostro más cercano e inmediato del Estado. En la práctica, las diferencias es clara.
El gobernador maneja la estrategia y las grandes arterias de la región. El alcalde atiende el detalle y el bienestar cotidiano de la comunidad. En un entorno de presupuestos ajustados, ambas autoridades se han convertido en administradores de emergencias. La sincronía entre la macrogestión del Estado y la microgestión del municipio es en última instancia la única fórmula real para sostener la paz social y la calidad de vida de los ciudadanos. La descentralización no elimina al gobierno central, que debe conservar la defensa, las grandes obras nacionales y la política exterior, pero le devuelve a los gobernadores y alcaldes la capacidad real de resolver el día a día de sus regiones. Con estos detalles volvemos al set principal. Y es momento de revisar los números que mueven al país. Vamos con Fabián Campos y Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy hablaremos de cómo equilibrar la balanza más importante de tu vida financiera, la de crecer hoy sin hipotecar tu mañana. Crecimiento versus sostenibilidad. Comenzamos. Recientemente, los venezolanos vivimos los duros sismos del 24 de junio, eventos que nos recordaron nuestra vulnerabilidad humana y material. Sin embargo, para evaluar la economía real tras un evento así, los analistas hacen una distinción técnica fundamental que tú también debes aplicar en tu hogar: separar el acervo o stock del flujo productivo. El acervo es tu patrimonio, tu casa, tus ahorros, tus activos, y el flujo es lo que tú produces día a día, tu salario o las ventas de tu negocio. ¿Por qué importa entender esta diferencia hoy? Porque el verdadero riesgo financiero no es solo sufrir un daño en tu patrimonio o acervo, sino perder la capacidad de generar flujo futuro. Aquí es donde entra la sostenibilidad. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer nuestras necesidades presentes, pero sin comprometer nuestro futuro ni la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Si para cubrir un gasto diario te ves obligado a vender un activo clave como la computadora con la que trabajas, estás sacrificando tu futuro por el presente. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para aplicar el desarrollo sostenible desde tu propia casa? Toma nota de estas 3 reglas fundamentales. La regla del vaciado sostenible. A nivel macro, se establece que la explotación de recursos no renovables solo es sostenible si su tasa de agotamiento es igual a la tasa de creación de nuevos sustitutos. Para tu bolsillo, esto significa que tus ahorros de emergencia son tu recurso no renovable. Si enfrentas un imprevisto y debes extraer dinero de allí, tu meta prioritaria del mes siguiente es reponer esa misma cantidad. Nunca vacíes tu fondo sin un plan para llenarlo. Controlas las emisiones de deuda. La economía ecológica nos dice que las tasas de emisión de residuos no deben superar la capacidad de asimilación del ecosistema. Exactamente igual funciona en tu presupuesto. No emitas nuevas deudas de tarjetas de crédito o de préstamos que superen tu capacidad de asimilación todos los meses. E invierte en capital humano. El verdadero motor del desarrollo a largo plazo son los conocimientos, habilidades y el estado de salud que acumulan las personas para desarrollar su potencial productivo. Invierte en estimularlo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo pensar en la sostenibilidad a futuro cuando el dinero apenas me alcanza en el presente? Es una preocupación muy válida. Aquí la respuesta radica en diferenciar en lo que los teóricos llaman sostenibilidad débil de la fuerte. En la práctica del hogar, la sostenibilidad fuerte significa que existen ciertos activos vitales que son irreemplazables y que no debes sacrificar bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, tu herramienta de trabajo, sea computadora, un vehículo o un horno, es tu capital vital. Si para pagar un gasto de consumo diario te ves forzado a vender esa herramienta, estás resolviendo el hoy, pero destruyendo tus ingresos del futuro. Ajusta tus niveles de consumo y busca mantenerlos estrictamente dentro de los límites de lo económicamente posible, pero protegiendo siempre tus activos productivos. Recuerden, el crecimiento nos da confort a corto plazo, pero la sostenibilidad nos otorga paz mental para toda la vida. Y el tip del día: nunca sacrifiques tu capital de largo plazo para financiar un nivel de vida que no puedas sostener. La verdadera riqueza se mide en el tiempo. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen.
Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos la información deportiva con Alejandro Parra. Así es, compañeros, al regreso les hablaremos del debut de Luis Arraez con los Phillies de Filadelfia. Esto y mucho más después de la pausa. Ya venimos. Feliz día, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Arrancamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tras la jornada del 4 de agosto, Venezuela continúa cuarta en el medallero. Ebrick Massa en el salto largo obtuvo medalla de plata y Gerson Izaguirre hizo lo propio en el decatlón. Hoy es una jornada bastante importante porque continúa el boxeo y el atletismo, en donde hay grandes posibilidades de obtener preseas. Luis Arraez ya hizo su debut con los Phillies de Filadelfia y brilló en su llegada al Citizens Bank Park. La regadera se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas en su primer encuentro con su nuevo equipo. Cabe destacar que el infield de los Phillies ha cambiado completamente con la llegada de Arraez. Bryce Harper, que no jugaba en los Jardines desde el 2022, terminó jugando en el right. Alec Bohm en primera, Bryson Stott en tercera para abrirle espacio a Arraez. Los Phillies terminarían ganando el encuentro 5-0 ante los Nacionales de Washington. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está en Marruecos reunido con altos cargos de la entidad. Según un informe de AFP, Infantino estaría en esta reunión en la sede africana de la FIFA en Rabat. Se dice que esta reunión fuera coordinada en Marruecos debido a la integración de este país en la Copa del Mundo junto con España en el año 2030. Pero actualmente está en malos términos con Europa. Las elecciones de presidente de la FIFA se llevarán a cabo justamente en Rabat durante marzo del año que viene, donde Infantino por ahora es el único candidato a pesar del rechazo global que genera su candidatura. Y justamente de ese rechazo global vamos a hablar, y es que la FIFA sigue en el ojo del huracán y ahora Luis Figo pidió de manera formal la salida de Gianni Infantino de la presidencia del ente rector del fútbol. La leyenda del balompié portugués colocó lo siguiente en sus redes sociales. Hoy me uno a otros alrededor del mundo para pedir la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Infantino ha degradado los despachos que prometió mejorar. Ha mentido, engañado e intentado hacer crecer su nido a cuestas del deporte al que debería de servir. Ha perdido el apoyo de su staff senior, de sus consejeros más cercanos y de la gran mayoría de la gente que ha dedicado sus vidas a este deporte. E incluso parece que también al ganador del premio FIFA de la Paz, esto refiriéndose a Donald Trump. Sigue el comunicado diciendo lo siguiente: es muy tarde para salvar su dignidad, pero no es muy tarde para salvar al fútbol. Se tiene que ir ahora. #Infantino out. Dijo Figo, que actualmente se desempeña como consejero de la UEFA. Y seguimos hablando de fútbol, y es que Mohamed Salah ya tiene equipo para la próxima temporada. El rey de Egipto tiene nuevo club luego de un paso extraordinario de 9 temporadas con el Liverpool. Mo será el nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía tras llegar como agente libre. Este fichaje arriba como una sorpresa porque Salah tenía todo listo para firmar con el Besiktas, también turco, pero el Trabzonspor cambió las cosas a última hora con un contrato por 2 años valorado en 17 millones de euros. Y Bociña, el arquero que fue una de las grandes figuras de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue presentado este martes en Santiago como el nuevo jugador del Colo-Colo, el club más ganador del fútbol chileno y actual líder del torneo local. El guardameta de 40 años llegó el domingo a Chile después de retrasar varios días su viaje por problemas personales. Pese a arribar durante la noche, fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto de Santiago, muchos de ellos con camisetas del club y entre cánticos de bienvenida. El jugador, que usará el dorsal 29, firmó un acuerdo por 6 meses, con la posibilidad de ampliarlo por 1 año. Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Y antes de más, agradecer al presidente, al Colo-Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo, y estoy muy feliz de estar en Chile. Yosimar José Évora Díaz, más conocido como Bociña, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay. En los 16avos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.
Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en ligas, en clubes no muy grandes, pero siempre dentro de mí dice a mí mismo que yo era jugador de equipo grande. Entonces, cuando apareció el Colo-Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas. Originario de un país con poco más de 500.000 de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto Gede Chaves de la Segunda División de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa. Su rendimiento en el Mundial de Norteamérica lo convirtió en una figura de alcance internacional y disparó su popularidad en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a más de 29 millones. Qué gran historia la de Vozinha. Con esto finalizamos la información deportiva por el día de hoy y los dejo con mis compañeros. Antes de finalizar, tenemos información de último minuto y es que hoy se restableció el paso vehicular en el puente internacional Francisco de Paula Santander, luego de 3 meses de trabajos de mantenimiento en su primera fase. Nuestra corresponsal en la zona, Fabiola Niño, con la información. Adelante, Fabiola, te escuchamos. Hace pocos minutos se reactivó oficialmente el tránsito vehicular sobre el tramo binacional del puente Francisco de Paula Santander. El paso se mantuvo suspendido durante 3 meses debido a los trabajos de la primera fase de recuperación de la estructura. La reapertura estuvo encabezada por el alcalde del municipio, Pedro María Ureña John Carrillo, junto al cónsul de Venezuela en Colombia, Sergio Arias, además de autoridades militares y representantes neogranadinos. Por ahora, solo se permite la circulación de vehículos particulares ligeros, motocicletas, transporte público y peatones. La carga pesada continuará transitando exclusivamente por el puente Atanasio Girardot. Se espera que en los próximos días se dé inicio a la segunda fase de la obra. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Gracias, Fabiola, por este reporte. Se restablece entonces el paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander. Finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Gracias por preferir estar informados con nosotros. No olviden descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. Nuestro canal en YouTube Televen TV y nuestra página web televen.com también están disponibles con contenido exclusivo para usted. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden, Televen está en todo.